El día de hoy me reuní con el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en donde abordamos durante 2 horas diferentes temáticas que son del resorte de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, la reunión fue una reunión amable. ¿Eso qué significa? Eso significa que se conversó cada uno sobre las competencias que tenemos, pero estuvimos de acuerdo en una serie de puntos. Frente a la paz total, que fue el primer tema que se abordó, le manifesté mi preocupación por 2 decretos, los decretos en los cuales se planteó cese de hostilidades con 2 organizaciones narcotraficantes que han violado derechos humanos en Colombia. En ese sentido, le mostré los resultados operativos que hoy tenemos, que son resultados lamentables en términos de incautación de cocaína en Colombia y de destrucción de cultivos ilícitos. Todos estos temas los he venido yo señalando ante la opinión pública en los últimos días. También le informé que tenemos hoy 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional en zona rural, de las cuales 349 a día de hoy corresponden a órdenes de captura no ejecutadas en zona rural por contra defensores de derechos humanos o contra personas, que asesinaron a defensores de derechos humanos, reincorporados y familiares, y 145 por homicidios colectivos en zona rural. Le indiqué que esos decretos de cese de hostilidades son decretos que tienen un problema fundamental, y es que no tienen delimitación territorial alguna en el marco de la suspensión de operaciones militares y policías, lo cual está generando una baja operatividad judicial que afecta las competencias de la Fiscalía General de la Nación. Frente a estos aspectos, el señor presidente de la República manifestó que va a verificar y van a revisar también esos decretos para efecto de poder estar ajustados a lo que se requiere. Manifestó además su voluntad de que se mantenga el ejercicio de la actividad judicial de la Fiscalía General de la Nación en la captura de cualquier persona que viole derechos humanos en el territorio nacional. En eso encontramos entonces una coincidencia, y sobre todo que esta preocupación que había manifestado en las últimas semanas es una manifestación que cumple un cometido, y es el de defender y lo que hacen sus funcionarios. En segundo lugar, frente a los decretos del 11 de enero, por medio de los cuales se solicitó la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de 5 personas y otras personas adicionales que no tenían orden de captura, le manifesté que no tenía competencia constitucional ni legal para levantar ninguna de esas órdenes de captura. En ese sentido, le señalé también que hoy no existe un marco jurídico para hacerlo y que se requiere una ley de sometimiento a la justicia frente a esas organizaciones criminales. Coincidimos también en que se va a presentar una ley de sometimiento y de que no se van a solicitar órdenes de captura, suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a la Fiscalía General de la Nación, una vez se superen todos los debates en el Congreso y todos los debates que tenga esa ley de sometimiento. Allí la Fiscalía tendrá voz en el Congreso de la República para determinar cuáles son los elementos que debe tener esa reforma que tiene que ver con el sometimiento.
Es importante decir que el presidente de la República, en el marco de esta conversación franca que tuvimos hoy, me manifestó que no va a haber negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional. En eso coincidimos, porque le había dicho yo al país, y le he dicho y le reitero, y le reiteramos con todo este equipo que hoy me acompaña, de que la paz tiene que estar acompañada o puede llegar a una justicia transicional. Y en eso la Fiscalía General de la Nación acompaña los esfuerzos que se hagan en términos de paz con el ELN, como lo hemos hecho levantando las órdenes de captura, e incluso con las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en el año 2016. O sea que paz tendría que tener justicia transicional, pero sometimiento a la justicia tendría que tener cárcel y justicia retributiva. Esa ha sido la regla, eso es lo que ha hecho la jurisprudencia, y por supuesto verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, bienes entregados a las víctimas y todos esos componentes que tendrá que tener lo que se ha denominado para nosotros ley de sometimiento, en el marco de lo que considera el gobierno se denomina diálogos sociojurídicos. Del mismo modo, el presidente, frente a estos argumentos, como seguramente él explicará, acompaña esta idea del fiscal general de la Nación de que es necesaria una ley de sometimiento. Él es consciente de que tenemos que participar en la idea de la paz total con la más absoluta responsabilidad y sobre todo en el marco de las competencias que tienen las diversas entidades. De mismo modo, señalar que esa ley de sometimiento se haría en la Fiscalía General de la Nación. Mejor, el sometimiento de esas personas se tiene que hacer en un procedimiento que se establezca en esa ley de sometimiento con el concurso de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque no se está negociando políticamente con actores delincuenciales ordinarios, sino se están sometiendo a la justicia en Colombia. Frente a lo que se ha venido discutiendo en los últimos días en torno a la presunta existencia de una red de abogados, organizaciones u otras personas que estarían desarrollando actividades ilícitas con el fin de vincular en calidad de gestores de paz a narcotraficantes y a personas que están solicitadas en extradición, pagando fuertes sumas de dinero. El presidente manifestó que está completamente abierto a todas las investigaciones que se realicen en la Fiscalía General de la Nación, porque él rechaza ese tipo de acercamientos que se hayan o que se intenten hacer. En ese sentido, respalda también las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación para poder esclarecer este asunto. Por ello, el mismo día sábado se abrió una noticia criminal en la Fiscalía y en los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento en torno a lo que se ha venido discutiendo el señor Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el señor Juan Fernando Petro Hernando, hermano del señor presidente de la República, abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para ser gestores de paz. Estas citaciones se hacen
con el propósito de que nos ayuden también a poder determinar cuáles son las líneas investigativas. Es una declaración y en ese sentido el gobierno nacional está dispuesto, digamos, también en toda esa aclaración y información que nos permita avanzar en estas pesquisas. Por último, se conversó sobre lo que se ha denominado las liberaciones de la primera línea. Sobre eso, la Fiscalía General de la Nación, como se le dije al señor presidente, simple y llanamente respeta la decisión de los jueces de la República. Nosotros no tenemos competencias para liberar a esas personas, simple y llanamente es ser los jueces de la República en el marco de un procedimiento establecido en la ley 906, en donde en el marco de lo que se ha denominado audiencias innominadas, se convoque a las partes y se solicite, cuando exista elementos, la revocatoria de esas medidas de aseguramiento con fundamento en la superación de fines constitucionales de esas medidas. La explicación que le di al señor presidente es que esa tiene que ser una labor de cada uno de los fiscales y de cada uno de los jueces en la República. Al mismo tiempo, seguí también explicándole que para casos concretos siguen existiendo las figuras como el principio de oportunidad, como mecanismos para poder ir desatando algunas de esas circunstancias. En esencia, una reunión amable, decirle al país que no existe animadversión ni problemas personales entre el fiscal general de la Nación y el presidente de la República, Gustavo Petro. Lo que existen son discusiones naturales en el marco de las competencias que cada una de las entidades tiene en este país. La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, su cuerpo directivo, acompaña porque debe acompañar la idea de que haya reconciliación en Colombia y de que haya paz. Es un propósito nacional, pero todo siempre tiene que hacerse conforme a la Constitución y a la ley, conforme también existe en el marco de mis competencias constitucionales derivadas del artículo 250 de la Constitución. Eso es todo. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a iniciar entonces con las preguntas puntuales de los periodistas. La primera, Catalina Vargas, de Caracol Televisión. Señor fiscal, buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Quiero comenzar preguntándoles, ¿la Fiscalía qué elementos tiene hasta ahora o qué elementos ha conocido para abrir esta investigación por esa supuesta red de narcos que quieren colarse en el proyecto de paz total? ¿Y qué méritos también tienen para llamar a declarar a estas tres personas? Todos los elementos que ustedes mismos han venido publicando al país son elementos que nos permiten a nosotros decir que hay unos hechos notorios y que vamos de oficio a llamar a las diferentes personas que han venido apareciendo también en esas informaciones para ir construyendo las líneas investigativas de lo que se ha venido denunciando. En esto quiero ser enfático. El presidente Gustavo Petro es el primero en decirme que es necesario que esto se aclare, porque no quiere que este proyecto de paz total termine siendo una especie de entramado criminal alrededor de búsquedas o de pagos de estas personas por cupos en la paz. En ese sentido, estamos completamente de acuerdo, presidente y fiscal general, en ir hasta las últimas consecuencias en este asunto, llamando a todas las personas que se encuentren involucradas y por supuesto ya involucradas en lo que se haya, en la información que se ha publicado, para irle aclarando al país si hay méritos y si hay líneas investigativas para poder ahondar en estos asuntos. Continuamos, José Andrés González de Caracol Radio.
Señor fiscal, muy buenas tardes para usted y para todo el equipo directivo de la Fiscalía. El pasado fin de semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que se le estaba imprimiendo presión a los jueces con investigarlos por prevaricato, si no le otorgaban las libertades a los miembros de la primera línea. Sobre ese aspecto, ¿qué le dijo el presidente de la República hoy? Y segundo, ¿usted considera que por haber abierto una investigación en contra de una de las juezas que le otorgó la libertad a 2 miembros de la primera línea, se le está imprimiendo presión a los jueces para que no les concedan la libertad? Mire, sobre lo que me pregunta, el presidente Petro me explicó eso. Dijo que él había recibido una información donde efectivamente sentía que había habido una presión o hay una presión hacia los jueces. Yo lo que hice fue explicarle el procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí los jueces son autónomos e independientes. Quiere decir que la rama judicial es autónoma e independiente. Entonces no hay ninguna presión a ningún juez en Colombia para que tome las decisiones que deba tomar en el marco de su autonomía e independencia. En el marco de la jueza, de la investigación que existe contra esta jueza, a esta jueza, su investigación se deriva de una denuncia interpuesta por la Procuraduría General. Es obligación de la Fiscalía, cuando se reciben las denuncias de hechos que pueden constituir delitos, abrirla. Pero la investigación que se adelanta es una investigación que se adelanta por una presunta violación de un procedimiento que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, no de la liberación de nadie, de una violación de un procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que las audiencias que existen en estos casos concretos deben convocar a las víctimas, al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la Nación. Si no se convocan, hay una presunta irregularidad que puede constituir un delito. Se explicó eso y también se le explicó que no existe en nuestro Código de Procedimiento Penal suspensión de medidas de aseguramiento ante los jueces de control de garantías. Esa figura no existe. Existe revocatoria de una medida de aseguramiento y le informé que esos procedimientos eran procedimientos que se tenían que adelantar en el marco del caso concreto ante cada uno de los jueces de control de garantías en las diferentes zonas del país. Porque básicamente los jueces lo que hacen es revisar si existe o no existe un marco jurídico a la luz del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal para decir si proceden o no proceden esas libertades. Yo creo en esto sinceramente, y se lo dije al señor presidente de la República, que filosóficamente todos podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Sí, todos estamos de acuerdo en la paz total, todos podemos estar de acuerdo en que es necesario reconciliar al país, todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorar los diferentes campos de los diferentes campos de estudio en Colombia, de salud, de educación, todos los temas que el país necesita. La justicia, pero es necesario un método para poder llegar a esos objetivos. En ese sentido, muy respetuosamente yo les sugerí que en este caso concreto el método fuera mucho más claro para que nuestra judicatura comprendiera lo que está ocurriendo, más allá de lo que yo puedo decir como fiscal general de la Nación, que no me puedo tampoco entrometer en un debate que se me sale también de las manos a mí, en la medida en que yo no puedo direccionar procesos o temas en la Fiscalía, porque conforme al decreto 016 del 2014, los fiscales son autónomos e independientes frente a las causas que llevan y los jueces son autónomos e independientes frente a las decisiones que toman. Continuamos, Juan Carlos Giraldo, de RTBC. Fiscal, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Frente al tema de estas organizaciones armadas ilegales,
y el levantamiento de esas órdenes de captura, para ustedes, claro, dice, tiene que haber un sometimiento a la justicia. ¿Cuáles son esos pilares dentro de ese sometimiento a la justicia que para la Fiscalía, digamos, no pueden ser, digamos, viables de negociar eventualmente? Y segundo, la extradición es algo en lo que la Fiscalía definitivamente no podría tomar alguna decisión o participación. Gracias. Muy bien. A ver, frente a los contenidos básicos que nosotros consideramos que debe tener cualquier ley, proyecto de ley de sometimiento a la justicia, uno, tiene que haber justicia retributiva. Justicia retributiva con penas diferenciadas, pero es importante que haya justicia retributiva, o sea, cárcel. ¿Por qué? Porque no le pueden dar tratamiento de proceso de paz a un sometimiento a la justicia. No puede traslaparse un sometimiento a la justicia con un acuerdo de paz. En términos prácticos, ¿qué significa lo que estoy diciendo? La paz implica justicia transicional con guerrillas que puedan tener origen político, si se quiere, o origen histórico, y con organizaciones criminales narcos, o esas organizaciones criminales, pues sometimiento a la justicia como ha ocurrido siempre en este país. ¿De acuerdo? Yo creo que ese es un primer aspecto que ponemos sobre la mesa. Un segundo aspecto, verdad, justicia, reparación a las víctimas con los mismos bienes que hemos venido quitándoles a esas organizaciones. Aquí yo quiero decir frente a esto que la Fiscalía General de la Nación le ha entregado 26 billones de pesos a la Sociedad de Activos Especiales en el marco de nuestras estimaciones. O sea, el aporte de la Fiscalía al país es de más de 5.000 millones de dólares. ¿Quiénes lo han hecho? Estos funcionarios que me rodean, los que están acá, los que están en diferentes regiones del país. Un tercer tema, garantía de no repetición. ¿Qué significa eso? Desmantelamiento de estructuras criminales, rutas de narcotráfico, lavado de activos, entrega de modelos económicos ilícitos. Un tema que me puso el presidente sobre la mesa y lo añado, que además le dije, pongámoslo en el proyecto de ley, presidente, que esas organizaciones criminales de narcotraficantes nos digan quiénes son los invisibles que están detrás de eso y quiénes son los empresarios y personas que se están lucrando de estos negocios del narco. Como fiscal, estoy de acuerdo con esta decisión y se debe involucrar dentro del proyecto de ley. No elegibilidad política. No podemos repetir los mancusos yendo al Congreso de la República de hace 15 años, ni los Don Berna. Sobre el tema de la extradición, la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal tiene unas fórmulas. El presidente de la República las ha venido explicando y las explicó hace unos 3 meses tal vez. Esas fórmulas son propias de las competencias del presidente de la República. Yo no puedo entrometerme dentro de eso. Él es finalmente la última voz frente al envío o no a un país tercero de personas cedidas en extradición. Frente a las órdenes de captura, hay que distinguir dos cosas. Hay unas órdenes de captura que el gobierno nacional puede pedir la suspensión, como están haciendo con los miembros de la primera línea. Tienen que tener marco jurídico, ir a los jueces de la República.
frente a las órdenes de captura con fines de extradición que son del resorte del fiscal general de la Nación, la respuesta es la que les acabo de dar. El marco jurídico para poder actuar frente a ese campo tiene que ser construido en el marco de una ley de sometimiento que tiene que ser aprobada en el Congreso de la República con unos elementos que recojan además, esto es importante, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la JEP. En ese sentido, repito, acompañamos todo el modelo de paz total en el marco de unos límites que no los impone el fiscal Barbosa, los impone la Constitución, la ley y la misma jurisprudencia que tenemos. En ese sentido, creo que he sido muy claro frente a los procedimientos que se deben cumplir. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, César Melo, de CMI. Muy buenas tardes para todos, señor fiscal. Frente a su denuncia en cuanto a la disminución en la incautación de droga, dos cosas. Lo primero, la Fiscalía tiene abierta de pronto alguna investigación por esa omisión en esos operativos. Y lo segundo, ¿qué dijo Estados Unidos frente a esa denuncia? Gracias. Bueno, en primer lugar, no tenemos abierta ninguna investigación sobre esa disminución. Yo le mostré las cifras al presidente de la República. Nosotros tenemos unos promedios, como lo he repetido ya públicamente, de 22, 23, 25 toneladas de cocaína incautadas por mes. Este mes ya, según lo que me informan, el día de hoy tenemos 12 y más o menos 170 laboratorios, más o menos mensuales, y hoy tenemos 12 destruidos solamente. ¿Sí? El presidente está preocupado por esas cifras y me lo manifestó. Yo le dije, yo finalmente quería y quiero decirle al país, y lo he venido haciendo, de que yo no estoy aquí haciendo un discurso político alrededor de este tema. Yo estoy haciendo una reflexión alrededor de los resultados que yo tengo que dar como fiscal general de la Nación, porque cuando yo me vaya de la fiscalía en un año y un mes, me van a decir qué pasó con la actividad en la dirección de antinarcóticos. Entonces yo le voy a decir a nuestra directora de antinarcóticos que por qué bajaron las incautaciones. Y entonces ella me va a tener que dar una explicación y yo voy a tener que darle una explicación al país. Creo yo que parte de este debate y esta reducción se puede generar por cuenta de la mala interpretación o de lo que ha venido ocurriendo con dos de esos decretos del 31 de diciembre que planteó un cese de hostilidades, vuelvo y repito, inédito con organizaciones de ese nivel. Hubo algunas críticas este fin de semana que decían sí se había hecho en Colombia. No se había hecho en Colombia. No hay que confundir. Están confundiéndose. Y les voy a decir por qué se confunden. Porque en Colombia lo que ha habido son sometimientos a la justicia. El caso Escobar, en el 93, fueron unos decretos de sometimiento a la justicia. El caso, el gobierno Uribe, con la 975, fue sometimiento con paramilitares. Y en este caso sería sometimiento con esas organizaciones. Pero cese de hostilidades a la luz técnica del DIH implica otras cosas. Por eso usted no hace cese de hostilidades con esas organizaciones. Probablemente hubo un error en el uso de esos términos. En eso, con el presidente pudimos conversar sobre eso. Además, de una manera muy tranquila, muy amigable, para que la próxima vez podamos estar con los términos mucho más claros y poder lograr las salidas adecuadas para que no hayan este tipo de desbalances.
o de escalamientos, si se quiere, institucionales. Creo que creo que ahí está lo importante, es decir, que vamos, y esta es la noticia, vamos con el presidente a evaluar, él y yo, mensualmente, cuáles son los resultados que estamos teniendo en ejecución de órdenes de captura, en incautaciones y en destrucción de laboratorios. En eso quiero decir que le ofrecí al presidente de la República toda mi colaboración en términos de información para que él tenga mejores elementos en la toma de decisiones frente a todos estos aspectos y para ayudarle a acertar en los diferentes temas. Creo que en eso consiste la democracia. Aquellos que quieren ver un zafarrancho también entre el presidente y el fiscal, pues se equivocan, porque lo que van a ver es discusiones muy serias en torno a los principios constitucionales que cada uno defendemos. Todo lo que he venido diciendo en los últimos 15 días, estoy confirmándolo el día de hoy, en el marco de nuestro estudio profundo de cada uno de los temas que nos competen. Frente a Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es un socio estratégico para la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, los asuntos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico no son un asunto de carácter nacional, es un asunto de carácter transnacional. Tan es así que involucra cooperación judicial permanente con ese país. Frente a las cifras, frente a lo que ha venido ocurriendo, existe unas preocupaciones. Y obviamente, seguramente en el marco de lo que les compete a ellos, también harán unos balances internos sobre cuál será el paso a seguir frente a lo que ha venido ocurriendo en Colombia. La Fiscalía General, y en mi caso, yo estoy permanentemente en contacto no solamente con los Estados Unidos, sino con Inglaterra, con Francia, con España. Yo estoy presidiendo la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales, son 22 fiscalías generales en Iberoamérica, en donde todos los días estamos haciendo esto. Todos los días estamos evaluando resultados. Cuando uno gerencia una entidad como la Fiscalía General de la Nación o cualquier entidad, uno tiene que tener dos cosas claras. La primera, tiene que tener una dirección, un equipo, unos objetivos, sin contradicciones, todos remando hacia el mismo lado. Y eso después pasa a los resultados, para ver exactamente si eso que estamos haciendo produce un resultado. Cuando los resultados empiezan a subir, todos inmediatamente decimos estamos haciendo la tarea bien, y mi única función es cumplir la ley. Yo realmente no puedo meterme en un debate sobre si la lucha o la guerra contra el narcotráfico fracasó en el mundo, digamos. Ese es un debate que pues a mí no me compete. Yo lo único que sé es que yo tengo una dirección antinarcóticos en la Fiscalía. Y mis funcionarios lo único que tienen es un código penal, un código de procedimiento y unas líneas de acción para combatir eso. Entonces tenemos que condensar discurso con resultados. Todo esto también se lo expliqué al presidente de la República, porque muchas veces puede existir un discurso, pero el fiscal general llama la atención porque los resultados pueden no estar funcionando, y si los resultados no funcionan, algo pasa en mi equipo, y yo llamo la atención de forma permanente. Yo llevo más de 350 movimientos por el territorio nacional en estos 3 años, o 350 movimientos por diferentes municipios
en todo el territorio nacional. Luego yo sé qué pasa en Bichada, en Guainía, en Guaviare, en Baupés, en Atlántico, en Córdoba, en Chocó. Yo sé quiénes operan, yo sé quiénes están allá, yo sé cuál es nuestra criminalidad, yo sé cuál es la diferenciación entre la criminalidad y uno y otro. Yo ya no necesito que alguien me cuente porque yo ya lo sé y todos mis funcionarios lo saben. Más de 60.000 movimientos por el territorio tienen los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el país. Eso significa que nos hemos dedicado a hacer la tarea de seguimiento para ver en qué consiste lo que ha venido ocurriendo. Por eso nuestra voz es una voz fundamental en todo lo que ocurre en Colombia. No es la voz de un fiscal general o de una fiscalía general cualquiera. Nosotros no entregamos estadísticas, no. Nosotros sabemos qué pasa en los temas. Por eso en Guaviare, lo que pasó hace un par de semanas, nosotros sabemos qué ocurre en las zonas, nosotros podemos enviar los equipos operativos, nosotros sabemos cuál es la dimensión operativa de nuestra fiscalía. Es decir, esto es una entidad que ha venido remando hacia el mismo lado en los últimos ya 3 años y en el 4.º año que se inicia en los próximos días. La siguiente pregunta, Camilo Galvis, de la revista Semana. Fiscal, buenas tardes para todos también en directo para Semana. Fiscal, quisiéramos saber cuál fue ese elemento clave para que usted tomara la decisión o el equipo que está trabajando para llamar a declarar al hermano del presidente Gustavo Petro en esto que se ha conocido como la trampa de los narcos, revelado por Semana, y también al alto comisionado. Y si en medio de esa reunión que tuvo cordial con el presidente, usted se lo informó en ese momento, ¿y qué le dijo el presidente? 2, fiscal, Estados Unidos de casualidad le ha expresado preocupación por esa situación que revelamos en Semana, sobre esa trampa que estarán pues haciendo los narcos a la paz total. Y 3, aunque la investigación fiscal acaba de empezar, ¿en qué delitos podrían incurrir las personas si ustedes llegan a comprobar que estarían participando en esa trampa al proceso, a la paz total? Muchas preguntas, sí, entonces ya uno, pero yo lo que digo es lo siguiente, yo hago yo en esto, mire, yo hago una comunicación leal y tranquila con el señor presidente de la República. Claro que le informé, le dije, presidente, estamos en eso, estamos preocupados por lo que está pasando. Vamos, y abrimos una investigación. ¿Y con fundamento en qué lo hicimos? Lo hicimos en la información que justamente se ha venido publicando en los últimos días, en donde aparecen personas que han sido nombradas en esos documentos, no solamente sobre esas informaciones, incluso sobre entrevistas que se han venido ya dando en algunos medios de comunicación. Una cosa importante para decirle al país es lo siguiente. A veces la gente pues habla en los medios, pero eso termina siendo una entrevista en medios. Y al final del día los periodistas dicen, buena entrevista, excelente entrevista. Pero en los archivos judiciales nos quedamos sin nada. En cambio acá vienen bajo gravedad de juramento. Entonces ya cuando llamamos a la gente bajo gravedad de juramento, es muy importante porque ya tenemos una trazabilidad informativa que le permite a nuestros fiscales poder estructurar líneas e hipótesis de trabajo en torno a una investigación penal. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿cuáles son los elementos que nos sirvieron para decirle al alto comisionado, pues que venga? El mismo alto comisionado en la entrevista señaló que él había recibido informaciones de personas que estaban tratando de engañar, digamos, el proyecto de la paz total o que están haciendo negocios con la paz total. Todos esos elementos son para nosotros fundamentales para determinar circunstancias de tiempo, modo, lugar, personas, todo, porque esto tiene que manejarse con la mayor transparencia. Esa fue también un poco los elementos que le planteé al señor presidente sobre la base de esto que íbamos a hacer. No quiero que esto se lea con que ahora el fiscal general entonces va a agredir
políticamente a alguien, no, aquí nosotros lo que hacemos es lo que toca hacer. Yo sí que soy respetuoso de lo que me toca hacer. Normalmente yo no me meto, a veces uno quisiera decir muchas más cosas en muchos temas, no solamente estos, sino muchos. Pero no me compete. Escasamente mis temas donde hablo son la justicia y hablo mucho de fútbol. Esos son los dos temas que yo más o menos me pronuncio mucho, pero el de fútbol es con los amigos. Trato de nunca he hecho eso a nivel de medios, pero creo que esa es la pregunta. ¿Sobre qué delitos? No, yo no voy a hablar de delitos en este momento, yo simplemente creo que es prematuro todo esto, simplemente queremos ahondar y seguramente en los próximos días estos funcionarios además vendrán a la fiscalía con sus elementos, porque incluso quiero decir el siguiente mensaje para el mismo presidente y el mismo alto comisionado. No hay nada más peligroso que adelantar cualquier tipo de aproximación en medio de una serie de rumores y de suspicacias alrededor de todo lo que está pasando. Lo mejor que hay que hacer es de una vez explicarle a la justicia qué es lo que ha venido ocurriendo, si ha habido pagos o presuntos pagos, si esos pagos se hicieron, si no se han hecho, si se van a hacer, si hubo pagos, si hay abogados involucrados, si no hay abogados involucrados, o todas las cosas que pueda arrojar una investigación y que no es el fiscal general de la Nación el que la adelanta, sino son sus funcionarios fiscales que tienen en el marco de la autonomía y la independencia la capacidad de poder decirnos efectivamente cuáles son las hipótesis que se tienen en cada uno de estos casos. La siguiente pregunta, Felipe Quintero, de RCN Televisión. Señor fiscal, buenas tardes a todo el equipo directivo. A mí me gustaría que me precisara, usted es muy puntual en el tema del narcotráfico, es decir, por ejemplo, Clan del Golfo, que tiene investigaciones por narcotráfico, hasta que no haya una ley de sometimiento, es decir, no se suspenden esas órdenes de captura, para hacerle claridad pues a los televidentes. Y lo segundo, otra discusión jurídica que ha tenido la Fiscalía es en la SAE, donde se hablan de que se recepcionan denuncias, pero no hay una mesa técnica. Al fin, ¿qué pasó? ¿Sí dieron la información sobre los bienes que al parecer estarían como en manos equivocadas? Muchas gracias. No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición por parte del fiscal general de la Nación. Punto. Eso es todo. No existe marco jurídico constitucional y hasta que no existe un marco jurídico constitucional podríamos entrar a evaluar eso. Es la respuesta que querían puntual, ahí está. No le doy más vueltas al asunto como dice usted. Y segundo, ¿cuál es la segunda? La SAE. La SAE, nosotros hace unos meses planteamos una mesa de recepción de denuncias. Esto es importante que la gente lo sepa porque es que nosotros no coadministramos en el Estado, nosotros no hacemos trabajo preventivo, nosotros no hacemos nada de eso, nosotros lo que hacemos es aparecer cuando hay un hecho constitutivo de delito. En ese orden de ideas, hemos llamado a declarar bajo gravedad de juramento, no son reuniones, que nosotros no llamamos reuniones, son declaraciones bajo gravedad de juramento con un fiscal al frente y con unas formalidades que están en el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Para que la gente venga y nos diga cuál es la denuncia. ¿Qué fue lo que encontraron? Y nosotros podemos entonces saber si existe o no existe mérito para poder avanzar en esas pesquisas. Entonces, hoy la palabra mesa no existe. No hay mesa con la SAE. Lo que existe es un canal de priorización de denuncias de la SAE. ¿Qué significa? Pues para que todos lo tengan muy claro. Pues que el canal de priorización significa que si hay hechos constitutivos de delitos en la SAE, ¿por qué priorizar esa SAE? Porque le hemos entregado 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, si hay elementos, pues hay un canal directo con la Fiscalía para que de una vez esas investigaciones tengan una línea rápida, si se quiere. Cualquiera de ustedes, si están, son víctimas de un delito,
Ustedes se meten en la página de internet de la Fiscalía, nos entran 1,5 millones, 1 millón de denuncias año, etcétera. Pues ustedes entenderán pues, que Colombia es un país que pues, genera mucha violencia y mucha delincuencia. Ahora, frente a la SAE, Felipe, la respuesta es simple. Existe un canal de priorización de las denuncias de SAE, pero no existen mesas entre la SAE y la Fiscalía General de la Nación, porque no puede confundirse los roles. Las mesas, lo que llamábamos mesa era mesa de denuncia, pero no son mesas de coadministración de problemas. Si yo entiendo que uno cuando asume una entidad, pues uno se angustia, porque uno firma el decreto de nombramiento y muchos funcionarios quieren a los 5 minutos decir yo necesito que me destituyan de forma inmediata por las responsabilidades que asumí. Porque yo no puedo, eso me preocupa mucho, porque aquí hay mucho problema. Sí, eso pasa en todas las entidades del Estado. Esta, por supuesto, también. Pero lo que uno en este caso debe hacer es, nosotros sí les creamos ese canal para que rápidamente no tengan la angustia de que no van a tener respuesta en la Fiscalía General de la Nación. Tienen respuesta en la Fiscalía General de la Nación. Y de hecho quiero, a propósito de esto, decir algo que no se lo había dicho al país. Yo rescato el buen entendimiento y el trabajo conjunto que hemos tenido con el señor director de la DIAN y la Fiscalía General de la Nación. Gran trabajo con el director de la DIAN. Sí, o sea, ¿por qué? Porque hemos podido articular claramente los diferentes roles, DIAN, Fiscalía. Ustedes entenderán que es un tema de impuestos, es un tema de delitos fiscales, de evasión, sanciones tributarias, etcétera, y hemos venido trabajando. Tenemos la mejor voluntad de trabajar con todas las entidades del Estado, pero es importante que cada uno sepa qué le corresponde hacer. Como dirían, cada loro en su estaca. Y así podemos cada uno saber cuál es nuestro rol. Creo que en eso es la reunión también que tuvimos con el presidente de la República, que les digo, fue una reunión muy amable, muy tranquila. Pues, es decir, el presidente de la República es una persona con la que se puede conversar, no es una persona con la que no se puede conversar, y pudimos llegar a todos estos temas con un criterio de pensar en que lo mejor para Colombia es tratar de que las cosas las hagamos bien, cada uno dentro de sus competencias, y no de que hagamos las cosas al revés. Cuando usted se enreda en el procedimiento, enreda toda la relación que puede existir en el Estado de Derecho. Una pregunta complementaria al tema de órdenes de captura, Lucas Reynoso, del País América. Hola. Usted comentó que la Fiscalía va a ser parte de la ley de sometimiento, de las discusiones de la ley de sometimiento en el Congreso, y usted también comentó que hasta que no haya un marco jurídico constitucional para suspender las órdenes de captura con personas con pedidos de extradición, no va a haber pedido por parte de usted como fiscal. Entonces, para precisar, una vez que haya una ley de sometimiento en la que ustedes sean parte, ¿puede haber un pedido de suspensión de las órdenes de captura con personas que tienen pedidos de extradición? ¿O definitivamente usted cierra la puerta hasta que no haya una reforma, digamos, constitucional? No. Yo lo que digo es lo siguiente. Tiene que haber una ley de sometimiento. Cuando hay una ley de sometimiento, se analizarán ya las condiciones de la ley de sometimiento y podrían se podrían presentar solicitudes en ese sentido. Yo lo que digo es que debe existir un marco claro, legal, para poderlo hacer, y un marco legal y constitucional, porque las leyes en Colombia, cuando se hacen, se tienen que hacer sobre la base de la Constitución también. O sea, aquí en Colombia interpretamos sistemáticamente las disposiciones legales y constitucionales. En ese sentido, la Fiscalía está abierta siempre a todos los componentes de la paz total. De hecho, el señor presidente seguramente les explicará qué está pensando y para dónde va en cada uno de estos temas, y que eso será él el encargado de contarles y no yo. Pero creo que aquí estamos sintonizados en que las cosas es necesario hacerlas bien, y las cosas
es necesario hacerlas con los términos precisos, evitando ambigüedades y evitando además problemas operativos desde el punto de vista de lo que corresponde a la judicialización y al tema y al ejercicio de la acción policial, que a mí me compete porque ustedes saben que el fiscal general es el jefe de la policía judicial del país a la luz del artículo 250 de la Constitución, y la DIJÍN, como cuerpo de investigación policial que trabaja de la mano con nuestro director y con nuestro CTI, pues no son cuerpos aparte, sino son cuerpos que tienen que trabajar con un propósito, que es la judicialización. En ese orden de ideas, por supuesto, que esas circunstancias yo espero que se superen en los próximos días frente al decreto inicial del 31 de diciembre y por supuesto frente a lo que va a ser lo que se ha denominado la ley de sometimiento, otros hablan de ley de reconocimiento de responsabilidad, ley de acogimiento, bueno, el nombre que le pongan, el nombre que le pongan, en esencia, si usted quiere, en su, digamos, dentro de la comprensión de lo que estoy diciendo, es que con las guerrillas se logra la paz a través de justicia transicional, con los narcos se pueden llegar a temas de sometimiento en el marco de la justicia retributiva, como se ha hecho en Colombia durante en dos ocasiones, yo diría que las dos ocasiones bastante cuestionables por la historia, pero me parece que es una opción que el presidente se ha jugado en el país. Yo le dije, presidente, usted se la jugó con la idea de la paz total. Nosotros acompañamos, pero es una apuesta que usted hace. Es su apuesta y nosotros vamos a acompañar en esa apuesta sobre la base de lo que nosotros podemos hacer en el marco de la Constitución y de la ley. La respuesta fue, fiscal, nosotros estamos, digamos, trabajando, tenemos que trabajar juntos y pensar que este país tiene que ir hacia adelante. Yo creo que eso es lo que yo puedo decir. Vamos culminando ya nuestra rueda de prensa. Muchas gracias a los colegas que estén presentes y también a todas las personas que siguen nuestra transmisión en las redes sociales y canales institucionales. Vamos con María Camila Hidrobo de Radio Nacional de Colombia. Fiscal, buenas tardes a toda la mesa directiva. Fiscal, le cambio el tema hacia otro tema polémico que ha estado últimamente y es el proyecto de excarcelación del ministro de Justicia. ¿Qué postura tienen ustedes desde la Fiscalía teniendo en cuenta pues todo lo que implica? Salimos de otra y ahora entramos en otra. Mire, yo acabo de, ahí está, ahí les boto esa chiva. Acabo de hablar con el ministro de Justicia de la salida del Palacio de Nariño, ¿sí? Y le dije, ministro, vamos al Congreso y allá en el Congreso hacemos los debates. En esencia yo estoy de acuerdo con la idea de justicia restaurativa. Mi posición es que es necesario hacerlo, pero no porque lo dice el proyecto, sino porque aquí en la Fiscalía nosotros sacamos un manual de justicia restaurativa porque estamos jugados con que hay delitos que deben estar en justicia restaurativa, etc. En el Consejo de Política Criminal, la instrucción que di fue la de aprobación de ese proyecto para el debate con algunas reservas o con comentarios, ¿sí? Tenemos algunas dudas sobre algunos delitos que nos parece inadecuado que se despenalice. Yo tengo la idea de que cuando usted penaliza una conducta en un país tan criminal como el nuestro, normaliza la conducta. ¿Sí? Pues si tenemos un problema de cárcel, resolvamos el problema de cárcel. Si tenemos un problema de código penal, resolvamos un problema de código penal. Si tenemos un problema de procedimiento, resolvamos el problema de procedimiento. Es decir, yo soy muy esquemático. Yo vivo esquematizando las cosas. Entonces, cada tema en ese proyecto tiene que esquematizarse. Entonces, para darle una respuesta concreta, nosotros estamos de acuerdo filosóficamente en la idea de que hay que hacer justicia restaurativa. No en todos los delitos, en unos delitos muy puntuales. 2, estamos en desacuerdo con la despenalización de conductas o
con algunas conductas que tenemos elementos cuantificables que demuestran que podría estar equivocado el proyecto frente a algunos de los resultados que tenemos. Pero creo que, ¿saben qué es lo interesante de esto? Que el Congreso de la República va a ser un escenario muy interesante para ustedes y para nosotros, porque allá en el Congreso podemos también plantear estos temas. ¿Qué mensaje le dije al ministro? Pues trabajemos, le dije, envíeme el documento. Envíeme bien el documento, dígame, mándeme por el WhatsApp las cosas, sobre lo de la primera línea, cuál es la preocupación que tienen. O sea, cuéntenme. Porque sí, porque es que, saben que esto es como con la gente que ustedes conocen, si uno no se habla, pues es muy complicado que se generen relacionamientos sobre temas que me parecen trascendentes. Todo este equipo que tengo es un equipo que quiere trabajar por el país y que están además en aras de trabajar por el país. Entonces, la posición mía es, escuchemos al ministro, vamos a escuchar la fiscalía, queremos escuchar incluso a la alcaldesa Claudia López, que me reuní con ella hace 5 días, 4 días aquí en mi despacho. Ella me manifestó sus preocupaciones válidas las preocupaciones de la alcaldesa también. Entonces, la alcaldesa tiene que explicar sus preocupaciones y entre todos, como debe ser, sacar un proyecto de reforma a la justicia, el mejor dentro de lo que se puede llamar el mejor, es decir, que a cada uno de nosotros tengamos algo con lo que nos sintamos más o menos conformes, porque jamás habrá conformidad total, y al mismo tiempo que sea constitucional y legal, porque recuerden ustedes que la película no termina solamente, o los subtítulos no bajan solamente cuando sale el Congreso la ley, sino el asunto va a la Corte Constitucional. Y si eso se hace mal, o no hay debates, o no se discutió, o hay propuestas que se hacen a destiempo, o se viola el principio democrático, o lo que sea, la Corte Constitucional ejercerá sus competencias, que además debo rescatar hoy, que es un actor vital en el marco de la historia constitucional colombiana. Y por eso yo celebro que toda la judicatura, sin excepción, esté en este momento unida alrededor de los diferentes proyectos que se tienen en el país. Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo Superior, Comisión de Disciplina, Fiscalía General de la Nación, estamos hablando todos el mismo lenguaje, como lo recordó la Comisión Interinstitucional de la Justicia hace 8 días en la ciudad de Bogotá. Una claridad fiscal, ¿cuáles delitos sí y cuáles delitos no? No, eso sí nos toca a todos ponernos en el Congreso a discutirlo, pero le doy un avance. Yo considero que la injuria y la calumnia no deben despenalizarse, porque ese es un deporte nacional que tiene que eliminarse. Entonces, si se habilita y si se despenaliza, se normaliza el comportamiento y estaríamos en el peor de los mundos. Yo creo que es necesario más bien ajustar las sanciones penales que puede tener eso para buscar más bien acuerdos de otro nivel, pero yo creo que es importante. Pero eso es un tema al que estoy abierto para discutir. Otro tema, por ejemplo, el asunto relativo a los delitos que se puedan cometer en medio de la protesta social. Sí, pues yo la verdad es que primero la protesta social es un derecho fundamental, que no es una conducta criminal. Ahora, yo les pongo el ejemplo. Hay una protesta social y un grupo de delincuentes pone un carro bomba y mata a 130 personas que van en la protesta social. ¿Es delito o no es delito? Es delito. Entonces, excluir tipificaciones alrededor de hechos de normalidad es un error, porque además es un factor que determina el juez de control de garantías. Si, por ejemplo, voy a poner un caso más concreto. En la protesta social que hubo en Popayán, nos quemaron una URI, se robaron las armas del armerillo que se tenía de la fiscalía, incautadas, quemaron 10 años de los archivos de todos los violadores del Cauca, toda la información. Pregunta,
¿Haber actuado de esa manera hace parte del ejercicio propio de la protesta social? No. Ahí hay delitos asociados. Los delitos asociados porque se dieron en el marco de la protesta social pueden invalidar la persecución penal contra alguien? No. Otro ejemplo. Quemaron el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, que estuvimos con la señora vicefiscal el día posterior. Entiendo que fue la izquierda. ¿Había protesta social allá? Sí. Quemaron el Palacio de Justicia. ¿Hay un delito asociado a la protesta? Pues no a la protesta, hay un delito, porque la protesta es la protesta. Mejor dicho, la mejor manera de garantizar la protesta es que persigamos a los delincuentes que quieren afectar la protesta. Para poner otro caso interesante, que voy ya dándoles abrebocas de lo que quiero decir en el Congreso de la República y al país. Y eso lo vamos a decir sobre la base de una buena discusión democrática. Lo que hemos visto en los últimos 15 días, en esta tensión, o como le dije al presidente, escalamiento, por utilizar términos de conflicto, es que estamos en una democracia viva. La democracia viva implica que las ramas del poder público hablen con libertad, autónomamente. El presidente fue elegido democráticamente para cumplir unas funciones que están en un artículo de la Constitución Política de Colombia, el 189. A mí me ternó otro presidente y me eligió la Corte Suprema de Justicia por unanimidad para ejercer otras funciones en el 250 de la Constitución. El Congreso de la República fue elegido, los congresistas fueron elegidos para cumplir otra función en el marco del 150 de la Constitución. La Procuradora le ocurrió lo propio, el Defensor del Pueblo lo propio, el Registrador lo propio, el Banco de la República lo propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el modelo, esa es la casa que nosotros tenemos en Colombia, que se llama la Constitución de 1991, que hoy, con todo esto, está más viva que nunca. Y eso es una garantía para que quepamos todos, sin excepción en este país, pensemos de uno u en otro sentido. Este país no le pertenece a un sector ni le pertenece a otro sector. Este país nos pertenece a todos los colombianos.